Profesora, buenas tardes o buenos días, dependiendo cuál sea el horario en el que usted vaya a ver nuestra presentación. Nosotros somos el equipo 3, que está conformado por Solares Galarza, Alitzel Jimena, Miranda Neira Alejandro, Ambrosio González Juan Pablo, González Arámbula Jimena, Guzmán Vargas Frida Chocabet, Martínez Salinas Carmen Alejandra, Gayot Rodríguez María Fernanda, Luna Calderón Manuel Iván, Pérez Pérez Nancy y su servidora Hernández Hernández Jennifer Itzel. Esperemos que esté teniendo un increíble día y nosotros vamos a abordar el tema de los vinos espumosos, lo cual vamos a dividir sus dos métodos, que es el método tradicional y el método Charmat. En esto mismo vamos a hablar acerca de sus características y las diferencias que hay entre estos dos métodos. Esperemos que disfrute de nuestra presentación y a continuación la dejo con mi compañera Fernanda, que nos va a presentar el método Charmat. Así que gracias. Elaboración de vinos espumosos. Para esta elaboración se requieren uvas destiladas para asegurar una mejor acidez. Una vez obtenidas estas uvas maduras, se pasan a la prensa y de esta forma lleva un proceso de pillado y estrujado para la obtención del zumo de las uvas. Posteriormente pasará a una fermentación en tanques inoxidables o ya sean en barricas de roble para producir el vino base. Hablando sobre su segunda fermentación, es aquí donde podemos decir sobre los dos métodos más conocidos a la hora de la elaboración de los vinos espumosos. El método Charmat. Su segunda fermentación ocurre al estar en el tanque o la barrica de roble, donde se le agrega el vino base, el azúcar y la levadura. De esta forma obtendremos unas pequeñas burbujas que al presentarse se deben embotellar junto con el vino a una alta presión para así mantenerlas. Características básicas del método Charmat. Como primera característica es en el momento de tener las cubas listas se les agrega un licor denominado tiraje y este es una mezcla de azúcar con levaduras. Como segunda característica, la fermentación dura hasta 10 días y es muy importante que es aproximadamente, puede durar hasta más, puede durar hasta menos. Como tercer características, en este punto las levaduras lías se irán hasta el fondo de la cuba. Estas son removidas para que vuelvan a entrar en contacto con el vino y le confieran aromas y sabores. Como penúltimo punto, una de las más grandes ventajas es que permite una producción mucho mayor de vinos en menos tiempo que con el método tradicional. Y como por última característica, los vinos obtenidos bajo esta técnica son mucho más afrutados y con menor presencia de levadura. Otro de los métodos más conocidos a la hora de la fabricación de vinos espumosos es el método Champenoise, o también conocido como el método tradicional. En este, después de haber tenido su primera fermentación, tendrá su segunda fermentación a la hora en que se embotella y se agrega el azúcar y la levadura. Esto se le conoce como el licor del tiraje. Toma su espuma directamente en la botella y de esta forma ocurre su segunda fermentación. Necesita tener un removido en esta etapa, ya que las botellas tienen una posición vertical y tienen que estar girando regularmente para garantizar uniformidad. Una vez hecho esto,
se debe congelar el cuello donde reposan los sedimentos. Posteriormente se va a descuellar abriendo la botella para expulsar los sedimentos. Y de esta forma ocurre el dosaje. Esto es la intervención del enólogo para agregar otra vez el azúcar. Y finalmente, después de haber hecho todo este proceso, se pone el bozal de alambre para evitar la expulsión del corcho por las burbujas puestas en la botella. Entre los vinos más conocidos por este método se encuentra el Prosecco, hecho de la uva Glera en Italia. En el método Charman, Prosecco es quizá el burbujeante favorito de los Estados Unidos, ya que no es tan envejecido como Champagne. Los sabores del Prosecco tienden a ser más simples y menos complejos. Piensa en flores blancas, manzanas y peras. Algunos incluso tienen un poco de dulzura, especialmente las versiones más baratas. Otro de los vinos por el método Charman es el Lambrusco, un vino tinto espumoso que puede estar seco y semidulce, proveniente de Emilia-Romagna en Italia. Es considerada la mejor subregión productora de vinos en Italia, pueden ser tintos o rosas. Los vinos Lambrusco exhiben aromas intensamente frutales de frutas rojas y oscuras como la fresa o la mora, a veces acompañadas de un carácter herbal o de hierbas. Debido a que son esencialmente vinos tintos espumosos, contienen taninos, pero son generalmente suaves y ocultos al paladar por el azúcar. Los diferentes estilos incluyen muchos niveles de dulzura, desde seco a dulce, con estilos intermedios semiseco. Y por último, el Sekt alemán. Es un vino que tiene un sabor a manzana verde o como la anectorina. Sus vinos espumosos elaborados exclusivamente a base de uvas alemanas, que son generalmente Pinot Blanc, Riesling, Pinot Gris y Pinot Noir, y se hacen de dos tipos: Trocken seco, Halbtrocken semiseco. En el método tradicional se encuentra el Chardonnay. Chardonnay, elaboración de un blanco con uvas tintas, aunque posteriormente se unió la blanca Chardonnay. Sus aromas de la botellería recién elaborada es a pan, mantequilla y avellanas. Si los mostos quedan verdes, sus vinos son demasiado ácidos y con aromas a piña tropical. Envejecen bien, afrutados cuando jóvenes y que muy pronto adquieren los aromas especiados y concretamente a vainilla. Suaves con aroma a mantequilla, dulces y agradables con poca acidez. Otro de los vinos característicos del método tradicional es el Cremant, un vino espumoso casi tan apreciado como el champán. Entre otras características, ofrece más variedad de matices porque no tiene tanta limitación de variedades de uva, muchas autóctonas de cada región, para los apasionados de los vinos espumosos. Y por último está el vino Franciacorta. Su característica peculiar son las burbujas finas que evita que la efervescencia distraiga al paladar. Además es fresco, de buen balance y estructura desde el punto de vista en general. La sutileza de las burbujas es uno de sus notables atractivos, ya que a pesar de ser constantes no opaca al resto de los atributos de este vino. Representa propiedades organolépticas variadas por el hecho de tener varias cantidades de uvas, que esto también lo vuelve espumoso. Representa un color brillante, pajizo claro con destellos de luz y posibles reflejos verdes. Perlaje muy fino, persistente, con espuma rica. Mientras que en su buque estas representantes elementos particulares a notas de pan tostado, levadura enriquecida con un sutil toque de cítricos y frutos secos, o sea, almendras,
avellanas e higos. Su olor es afrutado, con aromas de frutos rojos, a veces de manzana verde, que al gusto se toma amargos, frescos, finos y armónicos. Bueno, maestra, pues muchas gracias por su atención. Esto fue todo por nuestra parte y espero que nuestra presentación haya cumplido con lo necesario. Muchas gracias. Siga teniendo un día increíble. Hasta luego.